¿Qué pasó realmente con la música disco al final de los 70? ¿Desapareció para siempre? La noche del 12 de julio de 1979, un estadio de béisbol en Chicago estalla en caos. Casi 50.000 aficionados, en su mayoría jóvenes blancos, corean "Disco apesta", mientras una montaña de vinilos es volada por los aires. En el césped ardiendo quedan los restos de la música que hizo bailar al mundo, convertida de pronto en blanco de rabia. ¿Acabó allí la era disco? ¿O es que el espíritu de esa música jamás pudo ser realmente destruido? Quizás solo se cambió del nombre. Para entender cómo se llegó a ese choque cultural, volvamos al Nueva York de inicios de los años 70. En sótanos y lofts clandestinos de Manhattan germina una nueva escena de baile al margen de la radio comercial. David Mancuso, un melómano contracultural, organiza fiestas privadas en su casa llamada The Loft desde 1970. Allí, en la penumbra de un piso industrial decorado con globos y un potente sistema de sonido, afroamericanos, latinos y gays bailan juntos toda la noche, sin ser juzgados por su color de piel ni su sexualidad. La música es una mezcla colectiva de soul, de Filadelfia, funk de James Brown, ritmos latinos y cualquier groove contagioso que mantenga a la gente en pie. Mancuso lo concibe casi como una iglesia de baile, un espacio espiritual donde la música libera. Los DJ emergen como los nuevos arquitectos de esta experiencia colectiva. Innovadores como Francis Grasso y Mancuso experimentan con reproducir canciones en dos tornamesas para encadenar los ritmos sin pausa. El ingeniero de sonido Alex Rosner construye para The Loft uno de los primeros crossfaders, mezclador de canales, a pedido de Mancuso, logrando transiciones fluidas entre discos, y el joven productor Tom Moulton, buscando prolongar el éxtasis del baile, accidentalmente inventa el formato de vinilo de 12 pulgadas en 1974 al quedarse sin pensajes de 7 pulgadas. Para una mezcla usa discos de 12 pulgadas y descubre que el surco más ancho mejora los bajos y la fidelidad. Nace así el Standing Mix, pistas de 6, 8 o más minutos diseñadas exclusivamente para la pista de baile. La cultura disco empieza a tomar forma en estas fiestas underground, lejos de los reflectores, como un secreto a voces que corre de club en club. La música disco no surge de la nada, es un híbrido cultural nutrido de diversos géneros anteriores. Del soul y el rhythm and blues de los 60 hereda su corazón emotivo y sus secciones de cuerdas exuberantes. En especial el soul orquestal de Filadelfia sienta las bases con su elegante producción. En 1973 el productor Barry White lanza Love Steam, un instrumental de cuerdas sedosas que alcanzó el número 1 y anticipó el sonido disco. Poco después, en marzo de 1974, la banda de estudio I.A.M.S. S.B. de Philadelphia International Records edita The Sound of Philadelphia, tema vibrante que se convierte en la sintonía del Soul Time y también llega al tope de las listas estadounidenses. El llamado Philly Soul, con bajos marcados en 4 tiempos y arreglos ricos en cuerdas y metales, aportó el latido básico de la música disco. Del funk, la naciente música disco toma sus ritmos infecciosos y línea de bajo contundente. Pioneros como James Brown, Sly Stone ya habían puesto a bailar al mundo a fines de los 60 y sus grooves se reciclan en las pistas de baile. El baterista Earl Young de los Tramps adapta el patrón de batería funk a un inconfundible beat 4/4 constante, el famoso 4 and the flow, que sería sello del género. A la vez, muchas voces del disco nacen del gospel y el soul. Cantantes como Gloria Gaynor, Donna Summer o Candy Staton aportan la potencia emocional de la iglesia y letras de empoderamiento que conectan con la liberación femenina y gay. Por su parte, la herencia latina africana también late bajo el disco. En 1972, el camerunés Manu Dibango fusionó ritmo makossa de África con pulsos funk en Soul Makossa, un tema hipnótico que sonó en los clubes neoyorquinos y que algunos consideran el primer disco de la historia. La influencia caribeña brasileña se cuela en percusiones y coros, por ejemplo Brasil, de Richie Family en 1975, o Doctor's Orders de Carol Douglas, 1974, incorporan ritmos latinos. Finalmente, la electrónica europea aporta ingredientes futuristas, desde la experimentación del crowd rock alemán y los sintetizadores Kraftwerk hasta la visión del productor italiano Giorgio Moroder. Moroder, con su base en Múnich, introduce sonidos sintéticos al disco a mediados de los años 70 y alcanza el éxtasis techno con I Feel Love de Donna Summer en 1977. Un tema enteramente electrónico que prefigura la música de baile de las décadas siguientes. En resumen,
El disco emerge como crisol sonoro, combina la sensualidad del soul, la adrenalina del funk, la espiritualidad del gospel, fíjense, la cadencia afrolatina y la innovación electrónica. Varios temas a comienzos de los años 70 actuaron como puente hacia el sonido disco propiamente dicho. El franco-camerunés Dibango ya nos hacía mover el cuerpo con Soul Makossa en el 72 y en 1974 el pegajoso Rock the Boat de The Huge Corporation se convirtió en uno de los primeros sencillos disco en alcanzar el número 1 en Estados Unidos. Ese mismo verano, George McCrae arrasó globalmente con Rock Your Baby, un tema grabado sobre una base de batería electrónico Roland, que muchos consideran punto de partida de la era disco pop moderna. Y justo a finales del 74, Gloria Gaynor publicaba Never Can Say Goodbye, primer tema editado en un side-long mix especialmente pensado para clubs, preludio de una seguidilla de himnos bailables. Las semillas estaban plantadas, el mundo estaba listo para la explosión disco. Tras germinar en la clandestinidad, la música disco irrumpe con fuerza en la corriente principal a mediados de los 70. En 1974, Kenzie and the Sunshine Band, un grupo multirracial de Florida, lanza éxitos como Rock Your Baby, que produjeron para George McCrae, y pronto encadenará 5 números 1 con sus pegajosos himnos festivos. La fiebre disco se expande por las discotecas de costa a costa. En 1975 ven a hacer bailes virales como The Hot Soul de Van McCoy, mientras que la diva Donna Summer causa sensación con Love to Love You Baby, 1975, un tema atrevido producido en Europa que sube las temperaturas en las pistas. Para 1976 las listas de éxitos se llenan de ritmos discos, desde los Bee Gees, unos veteranos del pop rock que para entonces adoptan ritmos bailables en temas como You Should Be Dancing, hasta grupos funk reconvertidos como Heatwave con Boogie Nights. Los sellos discográficos también se suben a la ola. Empresas independientes como TK Records, Miami, y Casablanca Records, Los Ángeles, hacen su agosto lanzando a nuevos artistas disco, mientras sellos del soul tradicionales, Motown, Philadelphia International, ajustan su sonido para el club. En Nueva York, la emisora WKTU decide cambiar su programación a solo música disco en 1978 y en cuestiones de meses se convierte en la radio número 1 de la ciudad, reflejo del fenómeno masivo que el disco se había vuelto. 1977 marca el pico de la popularidad. 2 hitos culturales llevan al disco a su clímax. En abril de ese año abre sus puertas el lujoso Club Studio 54 en Manhattan, y en diciembre se estrena la película Saturday Night Fever. Studio 54, fundado por Steve Rubell y Jan Schrager. Vayan a ver mi video de ese club, es increíble. Se convierte en el epicentro del glamour y el exceso disco, un antiguo teatro transformado en discoteca ultra exclusiva con un balcón para celebridades, lluvias de confeti, cocaína en cabinas VIP y una pista iluminada donde convergen estrellas de Hollywood con drag queens y, como no, los club kids. Cada noche es pura exageración hedonista. Por su parte, Saturday Night Fever lleva el disco al cine con la historia de Tony Manero, un joven ítalo-americano de Brooklyn interpretado por John Travolta, que solo encuentra sentido a su vida cuando brilla bailando los sábados por la noche. El film es un éxito de taquilla y crítica inesperado. De repente toda América, incluso el público blanco de clase trabajadora, se rinde al ritmo disco gracias a Travolta y a un magistral soundtrack de Bee Gees, repleto de temas ya icónicos como Staying Alive y Night Fever. La banda sonora de Saturday Night Fever se convierte en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, más de 16 millones de copias, y gana múltiples premios Grammy. El disco, ahora omnipresente, deja de ser solo una subcultura underground para transformarse en una moda planetaria. Desde Japón hasta Brasil, todo el mundo aprende la Travolta Pose y viste pantalones acampanados, lentejuelas y zapatos de plataforma. Para 1978 el imperio disco parece indetenible. Grandes estrellas del rock y el pop, al principio reacias, sucumben al ritmo. Ese año los Rolling Stones sorprenden con el grupo discotequero de Miss You. Rod Stewart conquista pistas con Do You Think I'm Sexy. Blondie fusiona New Wave con disco en Heart of Glass. Y hasta figuras legendarias como Cher se enfundan trajes brillantes para cantar sobre bases disco. Take Me Home, 1979.
En la radio suenan desde melodías Eurodisco, con Boney M o ABBA, con Dancing Queen, hasta extravagancias como Disco Dog, un novelty hits de Rick Dees con voz de pato. La industria olfateando dinero fácil. Satura el mercado, hay almuerzos disco, refrescos disco, la palabra invade la publicidad e incluso personajes inesperados incursionan. Por ejemplo, la veterana cantante Ethel Merman publica en 1979 un álbum entero de covers en versión disco. A mediados de 1979 la efervescencia llega a su cúspide. La semana del 21 de julio de ese año, 7 de las 10 canciones más populares en el Hot 100 de Billboard clasifican como temas disco. Nunca un estilo bailable había dominado tanto, pero tanto el panorama. Pero cuando algo alcanza semejante altura, la caída puede ser inminente. El exceso genera reacción. Hacia 1978, un sector del público, particularmente aficionados al rock, empieza a mostrar hartazgo frente a la omnipresencia del disco. Lo que inicialmente fue contracultura ahora les parece una moda comercial fabricada. En revistas musicales comienzan las críticas, que si todas las canciones disco suenan iguales, que si la letra importa menos que el ritmo machacón, la frase disco sucks, el disco apesta, comienza a aparecer garabateada en paredes y camisetas. Este malestar tiene varias aristas. Por un lado, un cansancio estético genuino con la fórmula. Al fin y al cabo, a fines del 79, la radio pop estaba saturada de temas con cuerdas exuberantes y ritmos 4/4 bailables. Pero por otro lado, y más preocupante, subyace un rechazo cultural. El disco había nacido en comunidades negras, latinas y gay, y ahora algunos reaccionarios ocultaban su incomodidad ante la visibilidad de esas minorías en la música y la noche. El disco representaba liberación sexual, integración racial, escapismo hedonista, valores que chocaban con la sensibilidad de sectores conservadores de la sociedad de fines de los 70. La mecha del backlash, contraataque, estaba encendida. La chispa final saltó en Chicago. Steve Dahl, un joven DJ de la radio rock de esa ciudad, había sido despedido a fines del 78, cuando su emisora cambió formato a disco, algo que él vivió casi como afrenta personal. En su nuevo puesto, WLUP FM, Dahl canaliza su resentimiento con humor irreverente. Cada mañana escenifica parodias anti-disco. Llega a grabar una burla musical titulada "Do you think I'm disco?". Rápidamente gana oyentes compartiendo el sentimiento antidisco de muchos fanáticos del rock clásico. Dahl convierte Disco Sucks en un grito de guerra y convence a la directiva del equipo de béisbol White Sox para montar un evento temático antidisco durante el partido local. Hoy en día él sostiene que todo era una broma exagerada, una catarsis divertida tras perder su empleo, sin motivaciones racistas o homófobas. Lo mío era una venganza personal, solo estaba furioso porque el disco me quitó el trabajo, declararía Dahl años más tarde, negando rotundamente cualquier sesgo de odio. No quemamos discos de Jimi Hendrix ni de Bowie, esto era rock contra disco nada más. Sin embargo, muchos otros artistas, fans e historiadores lo vieron de otra manera. Para ellos, la cruzada de Dahl explotó prejuicios latentes. No era casual que blancos corearan apesta a música creada por negros y gays. La escritora Margaret Goldberg, testigo en Chicago, recordó que ver por televisión a la muchedumbre destruir vinilos fue como ver un rally de la Triple K aterrador. Sentía que no estaban quemando música disco, nos estaban quemando a nosotros, en alusión a la carga racial de las imágenes. El propio Nile Rodgers, de la banda Chic, una de las estrellas disco afectadas, diría que aquel odio fue pura rabia racista. No soportaban ver chicos blancos y negros bailando juntos. El clímax llegó en la noche del 12 de julio de 1979. En el estadio Comiskey Park, bajo el anuncio de Disco Demolition Night, Dahl convocó a los fans. Quien llevara un LP de música disco esa noche pagaría entrada de menos de $1. Acudieron muchos más de lo esperado. Alrededor de 50,000 personas abarrotaron el estadio cuando se calculaban solamente 20,000. Entre el doble cartel del partido White Sox vs Tiger, Dahl apareció en el campo y vestido de militar, conduciendo un jeep adornado con banderas antidisco. La multitud, en su gran mayoría hombres blancos y jóvenes, lo aclamaba frenéticamente, gritando "Disco Sucks". En el césped central se había montado una enorme caja llena de discos recolectados. Dahl pronunció algunas bromas provocadoras al micrófono y acto seguido detonó los explosivos. La montaña de vinilos estalló en 1000 pedazos, liberando humo y confeti de vinilos sobre el campo. Por un segundo el público rugió de placer, pero de inmediato la situación se salió de control. Cientos, luego miles de espectadores ebrios y eufóricos saltaron desde las gradas e invadieron el terreno de juego. Algunos encendieron fogatas alimentadas con restos de discos. Otros corrían destrozando los equipos, arrancando bases y saqueando el dugout. El caos reinó durante casi 40 minutos. La policía tuvo que intervenir en masa para despejar la turba mientras los jugadores se refugiaban en los vestuarios. El campo quedó tan destruido que el equipo de Chicago debió cancelar el segundo partido de la noche y perderlo por
forfeit, derrota automática. Lo ocurrido en Kaminsky Park fue más que una travesura exagerada, fue un violento choque cultural retransmitido por televisión. Las imágenes de jóvenes quemando discos de Donna Summer, de los Bee Gees, como si fuera herejía, marcaron simbólicamente el fin de la era disco. Bueno, el fin entre comillas. Tras aquella noche, la industria musical estadounidense le dio la espalda al género de forma abrupta. En cuestión de semanas, canciones disco desaparecieron de los rankings populares. Muchas estaciones de radio que se habían pasado al formato old disco volvieron apresuradamente al rock o pop tradicional. Las compañías discográficas cancelaron proyectos y buscaron rebautizar a sus artistas bailables bajo etiquetas más seguras como dance o R&B contemporáneo. Incluso la Academia de la Grabación, que había creado una categoría Grammy al mejor disco, recién en 1980, ganada por Gaynor, por I Will Survive, la eliminó al año siguiente viendo el descrédito comercial del término. Como señaló irónicamente un crítico, la música no dejó de sonar, solo que nadie se atrevía a llamarla disco en voz alta. El imperio disco caía estrepitosamente en Estados Unidos, víctima de su propio exceso y de un resentimiento social que trascendía lo musical. Pero esa no es la última palabra de esta historia. Tras la muerte mediática del disco, ¿qué quedó? Paradójicamente quedó todo. Millones de personas seguían queriendo bailar. Los clubes nocturnos no cerraron. Simplemente la música continuó evolucionando en la oscuridad del underground, lejos de los reflectores mainstream. A partir de 1980, la prensa musical comenzó a hablar de post-disco para referirse a los nuevos estilos bailables que recogían la antorcha. En esencia, el ritmo y la groove disco sobrevivieron camuflados bajo otros nombres. En Nueva York, por ejemplo, surgió el sonido boogie, una variante del funk electrónico más minimalista, con bajo prominente y synths en lugar de orquestas. Pienses en Forget Me Nots, de Patrice Rushen, en 1982. En paralelo, desde Europa llegaba el influjo del Italo Disco, llamado así por los productores italianos y de Europa continental que en los 80 abrazaron el beat 4/4 y melodías pegadizas con cajas de ritmos y vocoders. El Italo Disco y el Eurodisco mantuvieron vivo el espíritu festivo en pistas de París, Múnich o Milán, con artistas como Gazebo, Savage o la cantante Madonna en sus inicios. Curiosamente, Madonna debutó en 1982 en la escena neoyorquina con Everybody. Básicamente un tema post-disco producido por un italiano, DJ Mark Cummins. Al mismo tiempo, en Estados Unidos se popularizó el término High Energy para un estilo de dance vertiginoso de tiempo acelerado, nacido en los clubes gay, heredero directo del lado más electrónico y up-tempo del disco. Canciones como Funky Town de Lips Inc., 1980, publicada irónicamente por Casablanca Records, el mismo sello de Donna Summer, Call Me de Blondie, 1980, producida por Moroder, o Celebration de Kool and the Gang, 1980. Dominaron las listas mostrando que la fiesta continuaba aunque evitaran la palabra maldita. Para 1983-84, artistas emergentes como Madonna convertían el sonido bailable en pop masivo con sencillos como Holiday, 1983, o Everybody, 1982. Temas que, salvo por el nombre, eran disco en esencia. Incluso los grandes sobrevivientes de los 70 siguieron activos. Diana Ross, Donna Summer, Gloria Gaynor, Bee Gees adaptaron su estilo a la nueva década. En 1983, Irene Cara triunfa con Flashdance, What a Feeling, un tema disco pop compuesto por Moroder, que arrasa en radios y Oscar por igual. En resumen, a inicios de los 80 la música disco no murió, sino que se fragmentó y reimaginó. Las pistas de baile siguieron vibrando con nuevas etiquetas, desde el dance pop hasta el synth funk, pero siempre con ese ADN rítmico nacido en los 70. Mientras tanto, algo revolucionario se cocinaba en los clubes underground de Chicago. Tras la Disco Demolition Night, muchos DJ de Chicago sintieron que debían refugiarse aún más bajo tierra. Como describe el promotor Robert Williams, todos los DJs se fueron al underground con su música, empezaron a editar y manipular los temas, y de ahí nació un sonido completamente nuevo. Ese nuevo sonido sería el house, llamado así por el legendario club The Warehouse, donde pinchaba un joven neoyorquino, Frankie Knuckles. Frankie Knuckles, apodado luego el padrino del house, había llegado desde la escena disco de Nueva York, donde fue aprendiz de Mancuso y Larry Levan para probar suerte en Chicago en 1977. En The Warehouse, un club frecuentado mayormente por afroamericanos gays, Frankie desplegaba maratones de mezclas semejantes a la de Love. Combinaba
Mezclaba clásicos discos con soul, post-disco e incluso toques de rock usando cajas de ritmo TR-808 para potenciar los beats. Poco a poco, ese rejuego de editar viejos discos e insertar ritmos electrónicos tomó entidad propia. A mediados de los años 80, Knuckles y otros DJ locales, Ron Hardy, Jesse Saunders, empezaron a producir sus propias pistas basadas en esos experimentos. Bajos, sintetizadores profundos, ritmos 4/4 crudos y voces ampliadas. Había nacido el house music, o como dijo Frankie, el house es la venganza de la música disco. En otras palabras, lo que el mainstream había desechado resurgió más fuerte en la clandestinidad, el espíritu del disco renacido en forma de house. A más de 40 años de aquella quema de vinilos, podemos afirmar que la música disco nunca murió, solo se transformó. Su legado es palpable en casi cada pista bailable que suena hoy. El pop de los 80, lleno de bajo funk y baterías electrónicas a 4 tiempos, desde Michael Jackson hasta Madonna. El house y techno de los 90, hijos directos de la revolución discotequera de los 70. El new disco de los 2000 en adelante, una relectura moderna que samplea clásicos de Chic o de Sylvester para nuevas generaciones, incluso en pleno siglo XXI. Éxitos globales como The Lucky, 2013 de Daft Punk con Nile Rodgers, nos devuelven ese pulso alegre de la era disco. Y es que la promesa fundamental del disco, liberar el cuerpo, unir a la gente en el baile, celebrar la diversidad con música, demostró ser demasiado poderosa para ser derrotada por unos cuantos petardos en un estadio. Así es, mis pasajeros, el 12 de julio de 1979 pudo marcar el final comercial de la palabra disco, pero no logró apagar la flama cultural que encendió. Tras la humareda de Comiskey Park, esa flama se propagó sigilosamente por clubes de todo el mundo. Hoy, cada vez que movemos los pies con base de dance pop, EDM o funk revival, estamos bailando con fantasmas de Gloria Gaynor, de Celia Cruz, de Donna Summer, de Barry White. Todos ellos viven en cada beat moderno, como proclamó una vez Frankie Knuckles, recordando aquellos días. House Music es Disco Revenge. El house es la venganza del disco. La verdadera venganza del disco fue no desaparecer jamás, infiltrarse en nuevos sonidos y seguir haciendo que la gente baile sin importar cuántas etiquetas le pongan. Porque al final, la música que nace del amor y la libertad nunca pasa de moda, y el disco con otro nombre sigue salvando la noche cada fin de semana en algún lugar del planeta. Hasta la siguiente historia.